Y después estaba Tucumán. En Tucumán iba a haber elecciones y ahora hay un nuevo conflicto en Tucumán. Recuerden cómo fue lo que sacudió a la política esta semana. El fallo de la Corte Suprema dijo: no va a haber elecciones en San Juan, no va a haber elecciones en Tucumán, porque objetaron la presencia tanto de Juan Mansur en la fórmula como candidato a vicegobernador con el candidato Jaldo, y también objetaron la presencia de Sergio Uñac como candidato a gobernador nuevamente en San Juan. La Corte, en este caso, metió la cola y todos dicen, porque también, claro, el fallo de la Corte fue lo que más repercusión tuvo, pero en el mismo momento, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Porque acá no hay inocentes. La Corte, en el mismo momento que saca este fallo, que provocó que se abroquelara todo el peronismo y el Frente de Todos contra el fallo de la Corte, porque intervino en las elecciones provinciales, desde Cristina, pasando por Alberto, pasando por los gobernadores, todos criticaron a la Corte porque otra vez se metía en un fallo contra el peronismo. Si no, hoy hubiera sido un día donde posiblemente el peronismo pudiera mostrar, o el oficialismo, pudiera mostrar triunfos en varias provincias. ¿En cuántas? Se supone que en 4, en 5 provincias. La Corte, al intervenir, frenó esta posibilidad. Pero en el mismo momento que la Corte estaba firmando el fallo con su mayoría de 3 miembros, porque recuerden que Ricardo Lorenzetti estaba de viaje y no firmó, y además está en disidencia en general con los fallos de esta nueva mayoría mínima, es una mayoría chiquitita de la Corte Suprema, Maqueda, Rosenkrantz y Rosati. Ahí mismo se estaba conociendo en el Congreso una nueva declaración de Héctor Marchi. ¿Quién es Héctor Marchi? Es el hombre que está dejando en evidencia, a través de cuestiones administrativas, pero está dejando en evidencia que la Corte administra su propia obra social peor que el peor de los sindicatos. Escuchen esto. La Corte Suprema administra la obra social de los empleados del Poder Judicial de la Nación. O sea, de los empleados, desde el pinche del último tribunal hasta los jueces. O sea, todos los que dependen del Poder Judicial Nacional, no los provinciales. Esto es, los tribunales federales de toda la Argentina y también la justicia del penal de la Ciudad de Buenos Aires. Esa obra social estaba manejada por el médico personal de Maqueda, uno de los 3 jueces de la Corte, Juan Carlos Tonón. A partir de un informe que hace Héctor Marchi, el informe lo hace en el 2021, y empieza a decir: muchachos, la administración de la Corte es un desquicio, literalmente un desquicio. No hay comprobante, no está informatizada, dejan la plata en cuenta corriente en el contexto inflacionario, aunque después lo deberían poner a plazo fijo. Todo eso absolutamente criticado por el informe de Héctor Marchi. Entonces se da una paradoja donde casi en simultáneo, fíjense, mientras el titular del presidente de la Corte, Horacio Rosati, estaba diciendo en la Cámara de Comercio que había que cuidar el valor de la moneda, que se estaba descuidando el valor de la moneda en Argentina, el administrador de la Corte estaba diciendo lo mal que administraba la Corte la plata de las obras sociales. Y esto es nada menos que en una audiencia de juicio político en el Congreso. Este es el nivel de enfrentamiento que hay entre el gobierno y la Corte. Por eso acá no hay inocente. Entonces, si uno espera y escucha y le cree a la Corte los alardes del republicanismo y qué sé yo, qué sé cuánto, uno puede decir, bueno, que la Corte este tipo de fallos contra gobernadores, contra mandatarios provinciales, tienen mucho de defensa propia. Recuerden que los mandatarios provinciales están todos de punta contra la Corte Suprema por el fallo que le dio la coparticipación, se le favoreció a la ciudad de Buenos Aires, y todos los gobernadores criticaron ese fallo de la Corte, y la Corte vuelve a ir contra, en este caso, 2 de los gobernadores. Así es el nivel del conflicto. Entonces, acá no hay inocentes, hay pelea de poder entre la Corte Suprema, que desconoce, cuando le conviene desconoce al Senado, cuando le conviene desconoce la Cámara de Diputados, cuando en este caso desconoce las autonomías provinciales, cuando dice no, esto es, no es posible hacer esta elección. Y así está el enfrentamiento. Entonces,
el enfrentamiento entre el gobierno y la Corte seguramente va a seguir escalando. Atención con esta causa judicial.